Cristo, un regalo de vida y gracia para el pecador. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si nos detenemos a revisar el contexto de este pasaje, podemos ver que a quien se le entrega la respuesta de lo que Dios ha hecho para mostrar su amor es un hombre fariseo que viene durante la noche con muchas preguntas en su interior. Pero antes de llegar al Maestro, al Señor Jesucristo, él le entrega una afirmación, y cuya afirmación es que si él no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El Señor Jesús comienza a satisfacer aquella necesidad de interrogantes que tenía en su interior aquel fariseo, para poder realmente entender las cosas más importantes que el hombre debe saber en las cosas de la vida: el nuevo nacimiento y la salvación. Pero al entregar dicha afirmación, nuestro Señor Jesucristo, Nicodemo, este fariseo que vino de noche, le hace la siguiente pregunta a nuestro Salvador: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El Señor Jesús, dándose cuenta de que él no había entendido la afirmación del nuevo nacimiento, él lo encamina agregando las siguientes palabras: el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Señor Jesús está hablando acerca de la regeneración que proviene de parte de la soberanía de Dios. Pues sigue diciendo: el que nace de carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. Y para ello, nuestro Señor Jesús, viendo con compasión a aquel hombre pecador Nicodemo, le entrega la siguiente alegoría: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo, al no comprender esto, él pregunta: ¿cómo puede ocurrir esto? Ciertamente el Maestro, nuestro Señor Jesús, le responde: ¿eres tú un maestro de Israel y no sabes esto? Lo que yo sé, hablo. Lo que he visto, testifico. Pero aún así no recibes el testimonio. Si te he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cuánto más no creeréis aquellas que son celestiales? Y así pasa, amigo y amiga, con el hombre común, que no quiere entender las cosas celestiales, pues ni aún las cosas terrenales comprende. El hombre puede ser regenerado solo por la obra soberana de Dios. Y así como el viento sopla y oye su sonido y no sabes a dónde va ni a dónde viene, así es todo aquel que es nacido de parte de Dios. Es una obra soberana. El Señor Jesús comienza a explicar aquí también acerca de las cosas celestiales, de la salvación, pues el hombre puede ser regenerado, pero si no ha escuchado el mensaje del Evangelio, si no ha entendido realmente una comprensión completa acerca del Evangelio, falsamente él piensa que ha sido regenerado. El Señor Jesús comienza a explicar acerca de que ha de venir un Salvador, que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Y con qué propósito sería levantado este Hijo del Hombre? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesús está trayendo a memoria a aquel fariseo, aquel maestro de la ley, que se conocía la ley por completo y quienes eran muy meticulosos en saber las cosas de Dios. Le trae recuerdo aquella vez que el pueblo pecó contra Dios y fue castigado con serpientes que mató a miles de personas.
donde después Moisés levantó una serpiente en el desierto, donde aquel mandamiento era que aquel que fuere mordido por una serpiente y mirara a la serpiente de bronce sería sanado y su vida preservada. Hoy el ser humano ha sido mordido por la serpiente del pecado y su veneno es tan mortal que ha corrompido todo su ser, no solamente su ser físico, sino también su ser intelectual y espiritual delante de Dios. Y si Dios no levanta una serpiente de bronce por la cual donde el hombre fije su mirada y confíe que puede ser sanado y salvo, ciertamente morirá en sus delitos y pecados. Es por ello que mi Señor Jesucristo, en el verso 16 del capítulo 3 de Juan, comienza a explicar aquella obra perfecta de salvación que proviene solamente del soberano Dios. Comienza a explicar el por qué. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy en día, querido amigo y querida amiga, puedes venir con muchas preguntas en tu corazón. A lo mejor puedes tener preguntas acerca de qué va a pasar el día de mañana, o qué es todo esto que está aconteciendo en el mundo hoy. Pero la pregunta más importante que debes hacerte es, ¿cómo puedo ser salvo? Pero no vienes con esa pregunta delante de Dios, ni tampoco a la iglesia, porque desconoces realmente tu realidad ante Dios. Y por lo tanto también desconoces la realidad de por qué Dios quiso manifestar a este mundo su amor por medio de su Hijo Jesucristo. La realidad es que Dios es santo, justo, perfecto y soberano. Y nosotros los hombres somos injustos, impíos y estamos extraviados en nuestros pecados. Tristemente no podemos generar ningún bien terrenal ni espiritual que pueda ganar el favor de Dios para con nosotros. Solamente hemos pecado contra Dios todos los días de nuestra vida, porque como está escrito, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y esta destitución es porque el hombre pecó desde el inicio de los tiempos cuando fue probado por medio de nuestro padre Adán, quien era bueno en gran manera. Aún así, aquel que era el representante de los hombres ante Dios, al ser probado, pecó. Y por lo tanto, toda la generación postrera de Adán ha pecado con él. La serpiente del pecado mordió al hombre y el veneno del pecado entró en el torrente sanguíneo del hombre y corrompió toda su capacidad de comunión con Dios, producto de su desobediencia. Es por ello, querido amigo, que podemos encontrar en Romanos hoy en día una radiografía completa acerca de la condición del hombre ante Dios. Romanos 3 es clara en ello, por medio del apóstol Pablo y anteriormente expuesto por el salmista David, que dice la realidad acerca de la humanidad. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierta es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. ¿Y por qué no conocieron camino de paz? Porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Oh querido amigo y querida amiga que escuchas esta predicación hoy. Tú puedes decir en tu corazón, pero yo soy justo, hago cosas buenas. Yo busco a Dios, oro todas las noches. Pero ¿buscas a Dios conforme a como Dios ha dicho que le busquen? ¿Haces la justicia que Dios demanda que actúes con justicia? La escritura es clara. No hay justo, no hay ni siquiera uno. No hay quien entienda y no hay quien busque a Dios.
porque no hay nadie que busque a Dios acorde a cómo Dios quiere que le busquen. Porque no se trata de cómo yo quiero adorar a Dios, sino de cómo Dios quiere que le adoren. Por lo tanto, aquella ley que nos lleva y nos humilla ante Dios, nos dice que ningún mentiroso, que ningún fornicario, que ningún idólatra, que ningún desobediente a sus padres, que ningún codicioso, que ninguna persona ladrona, ninguna persona que no tome en serio las cosas del Señor o que hable en vano que tome en vano el nombre del Señor, podrá ser salva. Todos hemos pecado, querido amigo y querida amiga, y esa es la realidad hoy. Hemos pecado contra Dios. El veneno del pecado capturó por completo nuestra voluntad de hacer lo que queríamos, lo que Dios demanda de nosotros para que le obedezcamos. Somos muertos y estamos muertos en delitos y pecados. A menos que por la obra soberana de Dios, quien quiso mostrar su amor para con la humanidad, nos envíe un Salvador. Dios quiso mostrar su amor para con la humanidad, enviando a su propio Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiso mostrar su amor, pero ¿por qué tuvo que mostrar su amor? Porque el hombre en sí no busca a Dios. El hombre en sí solo busca su propio yo. ¿Cómo Dios mostró su amor? Dios quiso mostrar su amor para con la humanidad, enviando a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ser nuestro Salvador. Porque el verso 17 dice lo siguiente: ¿no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo que ya estaba condenado, producto del pecado, sino para que el mundo sea salvo por él? Por lo tanto, verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y por qué ha sido condenado el que no cree? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación de aquellos que no creen en el Hijo de Dios, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Estos hermosos pasajes de las Escrituras nos hacen ver lo siguiente. En respuesta de los hombres frente a esta expresión de amor de parte de Dios para con la humanidad, habrían dos tipos de personas: aquellos que creen en el Hijo como un Salvador y aquellos que lo aborrecen. Cristo es la expresión visible del amor de Dios. Él es la expresión visible del amor de Dios como un dador de vida, porque todo aquel que en Él cree no se perderá, mas tendrá vida eterna. Cristo es la expresión visible de su amor como nuestro Salvador, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y Cristo es la expresión visible de su amor como la luz de los hombres. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pero
querido amigo, querida amiga, al escuchar estas buenas noticias, de que así como la serpiente de bronce fue levantada por Moisés en el desierto, para que todo aquel hombre que sea mordido por la serpiente y vea a la serpiente de bronce y viva, Dios hoy ha querido levantar al Hijo para que todo aquel que vea en el Hijo pueda ser salvo por la eternidad. Esta es una noticia que nos debería llenar de gozo. Una noticia que debería ser divulgada por los periódicos. Deberían hacerse series en Netflix, en Amazon, en Disney, acerca de cómo Dios mostró su amor por medio del Señor Jesucristo a la humanidad y cómo nosotros deberíamos constantemente rendirle gloria por su buena voluntad. ¿Ves eso en los noticieros? ¿Ves eso en el cine? Ciertamente no. ¿Ves todo lo contrario? ¿Y por qué ves todo lo contrario? Porque la respuesta de los hombres frente al amor de Dios es rechazo. Así es, porque el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y por qué no cree? Porque no cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice, no quiero a Cristo como un Salvador. Este Salvador viene del cielo, proviene de Dios mismo, pero rechaza a este Salvador. Por eso que esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Cristo Jesús, la luz de los hombres, vino para alumbrarnos de las tinieblas, pero en vez de amar la luz, los hombres amaron más las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Ellos no querían que sus obras sean expuestas, que sus obras sean reprendidas. El mentiroso no quiere ser hallado mentiroso. El ladrón no quiere ser encontrado como ladrón o robando para no ir a la cárcel. El desobediente a los padres no quiere obedecer a los padres solo porque es bueno, sino porque tiene miedo al castigo. Los idólatras no quieren al Dios de las Escrituras, pero para ello ellos construyen a sus propios dioses de piedra, de madera, e inclusive ellos mismos se vuelven sus propios dioses. Inclusive hay algunos herejes que dicen que se llaman ateos, pero su propia creencia en un sin Dios se vuelve su propio Dios. Por eso los hombres aborrecen la luz, porque sus obras son malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz, aborrece a Cristo y no quiere venir a Cristo para que sus obras no sean reprendidas. Pero el otro tipo de hombre es aquel que escucha este mensaje de la verdad de Dios, del amor de Dios para con la humanidad por medio del Señor Jesucristo y cree. Aquel que cree no es condenado. Aquel que cree viene a la luz, va a la luz, al Señor Jesucristo, para que se den a conocer sus obras. Dice en su corazón, Señor, reconozco mi pecaminosidad, reconozco que soy pecador, reconozco, Señor, que no hay ninguna justicia en mí, solo hay mentira, solo hay maldad, solo hay desobediencia. Oh Señor, reconozco que mi camino es contrario a ti. Alúmbrame, Jesús, con tu luz, para que vea mi camino, para que vea mi pecado y clame a ti para que me salves. Solo aquellos que ven que su vida está perdida requieren un Salvador. El Señor Jesús, cuando escuchó que los fariseos hablaban contra él porque una mujer pecadora le estaba limpiando los pies, él les dice, los enfermos tienen necesidad de médicos, no los sanos. Yo he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento, no a los que se creen justos. Por eso, querido amigo, querida amiga, ¿estás en pecado? ¿Eres un pecador o una mujer pecadora? Ven a Cristo, porque escrito está, palabra fiel y digna de ser recibida por todos nosotros es esta,
que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Así es, Él no vino a salvar a los que se creen buenos o a los que se creen justos. Ya hemos visto por las Escrituras que no hay ninguno bueno y no hay ninguno justo y no hay quien busque a Dios, que todos se desviaron. Pero si tú hoy levantas tu mirada a Cristo y lo ves allí clavado en la cruz por tus pecados, ciertamente Él cargó en Él tus pecados. Te limpiará de toda tu maldad. Llevó sus pecados tus pecados sobre tus hombros, sobre sus hombros. Y fue fiel hasta la muerte, porque al morir todos tus pecados murieron con Él. Y juntamente nosotros morimos con Él. Y ya al resucitar, nosotros hemos resucitado con Él y su justicia perfecta es imputada a aquel que cree en Cristo como un Salvador. Y cuando el Padre Dios te mira hoy en día, te mira como un hijo amado, porque ve la marca del Cordero sobre ti y te ve como si nunca hubieses pecado. Y aquella comunión que fue quebrantada en el jardín del Edén por culpa del pecado, aquella comunión hoy es restaurada por el sacrificio perfecto de paz que Cristo Jesús ofrece en tu lugar. Él mismo se convierte en el sacerdote para ir ante la presencia del Padre y llevar tu causa. Él mismo se convierte en el Cordero inmolado, que es perfecto como una ofrenda grata ante Dios por tus pecados, para que haya paz entre Dios y ti. Él mismo se convierte en Rey, para que con su soberanía te declare justo. Él mismo te dice hoy, ovejita descarriada, que buscas de Dios incansablemente, acercaos confiadamente ante el trono de la gracia de Dios, con un corazón purificado, rociado por la sangre del Cordero. Él te ha rociado con su sangre perfecta, preciosa y justa, y te ha vestido con vestiduras de justicia, para que cuando llegues a la ciudad celestial, el Rey reciba a aquellos que fueron pagados por la sangre del Señor Jesús. Aquellos que fueron justificados gratuitamente por la fe de nuestro Señor Jesús. Ahora, querido amigo, querida amiga, ¿cuál será la respuesta que darás tú frente a esta verdad del Evangelio? ¿Amarás más las cosas de este mundo? ¿Tu maldad, tu pecado, tu lujuria, tu fornicación, tu mentira, tus robos, tu codicia, tu idolatría, tu falta de reverencia a Dios? ¿O vas a ir a Cristo con humildad para pedir perdón y redención? Porque ciertamente aquel que va a Cristo, Cristo no lo echa fuera. Todo aquel que está cargado y trabajado por las cosas del pecado y de este mundo, Él dice, lleva mi yugo, es ligero. Mi carga es ligera. Ven a mí y encuentra descanso, oh ovejita descarriada. El mismo Jesús sale al encuentro, te pone sobre sus hombros y te lleva al redil del Señor. Oh ovejita descarriada, acércate al buen pastor, quien es la puerta de las ovejas, y abrirá esa puerta y te llevará por buenos pastos. Delicados pastos te pastoreará. Él irá delante de ti y te cuidará del oso, del león, del lobo, de las fieras del campo. Él mismo se ofrecerá como alguien que vela por tu alma. Ciertamente, si tú has creído hoy en día en Cristo como tu Salvador, tu alma y tu vida está guardada en sus manos y nadie te arrebatará de sus manos, porque puedes estar confiadamente en Él, en sus manos.
Querido amigo, querida amiga, Dios quiso mostrar su amor, enviando su único Hijo como una ofrenda de paz por tus pecados. Él fue el sustituto para recibir la ira de Dios en tu lugar. Pero si tú hoy rechazas a Cristo, no hay más ofrenda de paz por el pecado, no hay más sustituto por tu pecado. Tú deberás recibir el castigo. Tú deberás recibir la ira de Dios eternamente en el infierno. Aquellas llamas que te consumirán y que no morirás, pues sufrirás eternamente la ira del Padre sobre ti. Por eso te digo y te llamo al arrepentimiento y a la fe hoy. O Cristo recibió la ira de Dios por ti, o tú recibirás la ira de Dios constantemente en la eternidad. Arrepiéntete y cree, porque el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y el que no cree y que es condenado, no cree porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa será su condenación, esa incredulidad, porque vino la luz a este mundo. Cristo Jesús hoy te habla por medio de la predicación del Evangelio, y tú amaste más las tinieblas que la luz, porque tus obras eran malas, porque haces lo malo delante de los ojos de Dios, y aborreces venir a Cristo, y no quieres venir a Cristo para que sean expuestos tus pecados. Pero si tú hoy ves tus pecados a la luz de Cristo, y ves que son horrendos, ciertamente bienaventurado eres si lloras por ellos. Bienaventurado aquel que llora por su pecado, bienaventurado aquel que es pobre de espíritu, porque reconoce que no hay riqueza en él, más que pecado y miseria y muerte. Pero aquel que sufre por su pecado y viene a Cristo, podrá ser revestido de la justicia de nuestro Salvador, amado y reconciliado con el Padre, justificado por sus pecados y preservado eternamente. Que Dios en su soberana gracia tenga piedad de ti, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.